Bueno, volviendo aquí a nuestro collage, vamos a ver ahorita algunas técnicas de colorización que nos pueden resultar bien interesantes para poner un poco de color, para cambiar un poco el color de esto. Lo primero que vamos a hacer es crear una capa de ajuste, puede ser en uno de los peces tal vez, o podemos colorear las piedras o todo en general. Vamos a hacerlo primero acá, todo en general. Entonces, lo que voy a hacer es hacer clic aquí en este botón que tengo abajo, que se llama Crea nueva capa de relleno o de ajuste, y me despliega este listado con todos los tipos de capa que yo puedo agregar. ¿Qué quiero hacer yo aquí? Voy a agregar inicialmente, por ejemplo, uno de tono y saturación. Y tono y saturación lo que hace es que me permite modificar, miren esto, los tonos generales de la imagen desplazando esta barra de tono que tengo aquí arriba. Yo puedo hacer este tipo de cosas. Noten que en algunos, por ejemplo acá, el color entre comillas se revienta y yo comienzo a perder textura. Miren que en el lomo del pez todo se aplana con un verde y yo comienzo a perder aquí, cierto, la textura de las escamas que ya tenía. Eso es porque el color queda demasiado saturado. Entonces miren que si yo desaturo, puedo comenzar a hacer esto. También puedo manejar la luminosidad, cierto, la iluminación. Voy a ponerlo otra vez en cero. Voy a ponerlo en cero. Y también puedo colorear, es decir, dar, digamos, un color total a esto, ¿cierto? Colorear completamente con un color la imagen o simplemente, digamos, cambiar los tonos. A mí me gusta, por ejemplo, voy a ponerlo otra vez aquí en cero. Y lo que voy a hacer es invertirlo un poco, tal vez hasta, no sé, puede ser. Aquí me gusta cómo se ve, me gusta el color del mar, por ejemplo. Y voy a desaturar esto un poco para no perder estos colores aquí en los peces. Aunque otra cosa que yo realmente podría hacer también aquí ahora que lo veo es aplicar este ajuste solamente al fondo. Entonces lo voy a pasar aquí al fondo y miren que ya apliqué el ajuste solamente al fondo haciendo que se pase acá. Y luego podría tal vez aplicar un ajuste general a todo esto. Podría, noten, miren esto tan interesante, yo puedo crear una carpeta aquí para agrupar capas. Entonces puedo crear una carpeta aquí que se llame crear grupo nuevo. Bueno, esta carpeta le voy a poner piedras o le voy a poner composición, compo. Y puedo tomar todos estos elementos y con Shift ir seleccionando varios, ¿cierto? Y arrastrarlos dentro de mi carpeta y cuando despliego mi carpeta o cierro mi carpeta tengo ahí mis capas. También puedo seleccionar varios elementos. Voy a quitar el candadito de esta o voy a ver si se puede agrupar. No, voy a quitar el candado primero con la tecla Alt, hago clic sobre el candado y selecciono ambas y si presiono Control G o Comando G en Windows también puedo agruparlas. Miren, puedo hacer esto. Puedo ponerle a esto fondo. Y ya tengo aquí una capa, una carpeta de fondo de tal manera que puedo organizar mis capas y a lo que voy con esto, además de que puedo organizar, es a lo siguiente. Voy a crear entonces acá otra capa de ajuste de tono y saturación, pero esta vez, miren que si hago un ajuste pues se vuelve a aplicar a todo, ¿cierto? Y esta vez quiero que se aplique solamente a compo, a todo lo de compo. Puedo hacer lo siguiente. Intentemos primero arrastrar dentro de la carpeta, pero noten que de todas maneras se está aplicando también al fondo. Entonces aquí donde viene el siguiente truco, voy a sacarla de nuevo arrastrándola, ¿cierto? Y si yo presiono la tecla Alt, miren que si yo me paro en medio de las dos capas, bueno, más bien de este grupo, de esta carpeta y de esta capa de ajuste, si me paro en medio de ambas y presiono Alt, la tecla Alt, miren que mi puntero se transforma. Y con ese puntero transformado, si hago clic, lo que estoy haciendo es esclavizar, por llamarlo de alguna manera,
esclavizar mi capa de ajuste a la capa o al grupo que tengo inmediatamente abajo. En este caso el de compo, ¿cierto? De esta manera ya cualquier ajuste que yo haga solo se aplica a los peces, a las piedras y a la A. Entonces yo puedo venirme para acá y poner esto tal vez un poco rojo. Eh, Aquí puedo aplicar de nuevo otra capa, por ejemplo, de intensidad. Y de nuevo, Alt entre las dos y esta capa de intensidad ya queda aplicada solamente, ya queda aplicada solamente a esta otra capa que está abajo. Yo puedo poner de esclava una capa encima de la otra. Puedo poner de esclava varias capas y hacer este ajuste. Bueno, realmente aquí para los peces me gustaría hacer otra cosa. Entonces voy a quitar esto y para los peces también quiero hacer algo que puede ser colorear. Entonces lo que vamos a hacer es poner aquí de nuevo una capa de tono y saturación, puede ser. Y esta vez voy a activar la opción de colorear, ¿cierto? Pero lo que quiero hacer es esclavizarla solo a uno de los peces, por ejemplo a PC02, a P02. Entonces presiono Alt, hago clic en medio de las dos capas y miren que ya tengo mi ajuste solamente en PES 02. Vamos a ver si me da. Yo quiero que esto se sature de todas maneras un poco. Podría ser de esta manera. Me gusta más de esta manera el PES, ¿cierto? Podría ser así. Y tal vez podría hasta saturarlo un poco más. Yo creo que podría ser ahí. Voy a perder un poquitín de textura, pero realmente es solo un poquitín. O podría también hacer otra cosa interesante, que es mirar de qué manera podría yo fusionar esta capa de ajuste con la capa del pez. Entonces tengo aquí distintos modos de fusión, ¿no? En la última versión de Photoshop, si yo me voy parando sobre cada fusión, lo que yo noto es que voy mirando una previsualización de estos elementos, de estos modos de fusión, cómo se van aplicando. Entonces miren que aquí tengo superponer, luz suave, luz fina, luz fuerte. Y por acá abajo tengo tal vez uno que me sirva que es color. Miren que color ya hace otro tipo de efecto, ¿no? Me colorea. Otra cosa que podría hacer también es quitarle un poquito de opacidad a esto para recuperar un poquito de la textura que tengo en el fondo, ¿no? Aquí le quité mucho, pero miren que yo puedo irle quitando y ver de qué manera voy rescatando también un poco la textura y los colores que tengo en el fondo y rescatando un poquito de eso, de color y textura. Miren que ya no pierdo tanto, ¿no? Yo creo que así a mí me gusta, así funciona, lo puedo hacer de esta manera. Vamos a dejar esto en 70, puede ser. Y ya tengo aquí esto esclavizado. Entonces, esta es una opción. Yo luego puedo venir, clonar esta capa arrastrándola al botón de más y ponerla debajo de otro pez, por ejemplo este, y esclavizarla de nuevo con Alt y clic en medio de los dos. Y miren que ya apliqué el mismo efecto al pez de abajo. Entonces, de esa manera voy aplicando este tipo de ajustes. Otra opción que tengo también que puede ser muy interesante es la siguiente. Atención aquí, tengo este otro pez, ¿cierto? Y lo que voy a hacer con este pez es convertirlo con clic derecho acá en la capa, aquí clic derecho, en un objeto inteligente. ¿Qué hace ese objeto inteligente? Lo que hace este objeto inteligente es que toma mi pez, en este caso, y lo convierte, digamos, en una capa dentro de la capa o en un archivo dentro de la capa. Un archivo de Photoshop. Si yo hago doble clic en la miniatura, miren que me lo abre, me abre mi pez en otro archivo de Photoshop. Y lo interesante de esto es que si yo aplico acá mi capa de ajuste, ¿cierto? Aplico acá mi capa de ajuste, en este caso en colorear, que era más o menos como esto, ¿cierto? Mi capa de ajuste, la pongo acá al 70% como lo habíamos hecho y grabo. Cuando yo me paso a mi composición, que ya no recuerdo, pero era esta,
Miren que al pez ya se le ha aplicado todo el ajuste que yo hice acá en esta capa. Miremoslo de nuevo, voy a pasar esta capa para pasarla, voy a moverla acá al lado para que lo veamos de manera más simple. Desactivo, grabo con comando S o archivo, guardar, que fue lo que hice ahora. Y cuando me vengo acá, miren que ya está otra vez el pez normal. Si me vengo acá y vuelvo a activar mi capa y grabo con comando S o control S en Windows, miren que ya el pez tiene otra vez el ajuste. Hagámoslo acá más fuerte para que se note. Pongámoslo, por ejemplo, verde. Puede ser grabo con control S o comando S y miren que el efecto ya se ha aplicado aquí. Y este pez 01 sigue siendo una sola capa, solo que ya es una capa inteligente. Entonces, esas son dos maneras de hacerlo: poner otra capa aquí encima y esclavizarla al pez, o convertir mi pez en una capa inteligente, y hacer todas las modificaciones desde acá, desde mi nueva capa. Ya si yo cierro aquí, no importa porque mi pez ya tiene esto grabado. Yo puedo volver a hacer doble clic, hago clic en abrir y ya tengo otra vez acá mi pez para volver a hacer de nuevo las modificaciones que yo quiera. Cuando me vengo acá ya queda grabado. Otra cosa que puedo hacer aquí es aplicar, en este caso, que es algo que a mí me gusta hacer, por ejemplo aquí con la herramienta rectángulo, creo un rectángulo grande y para darle un toque un poco envejecido, bueno, me creo la capa aquí dentro de la carpeta compo, la voy a sacar porque no quiero que esté aquí porque eso no hace parte de la composición, esto es simplemente una colorización. Si yo hago doble clic sobre mi triángulo, sobre la miniatura de mi cuadrado, hago doble clic sobre la miniatura de mi cuadrado, yo puedo acá asignarle un color a esto, miren, le voy a poner aquí en esta capa un poquitico como de este color, un poco curúa, y la voy a fusionar con multiplicar. Y miren que lo que acabo de hacer es aplicarle una especie de efecto envejecido. Está muy curva, creo que me queda un poquito más amarillo. Y hago clic en OK y bueno, no cambio mucho. Ok, aquí puedo ir viendo cómo cambia. Yo lo quiero como ahí, está bien. Y miren que ya tengo aquí un efecto como de envejecimiento de la composición en general, o si quiero pues se la puedo aplicar solamente al, al fondo, pero básicamente eso es lo que tenemos aquí en esta composición.